Internet, un lugar lleno de cosas infinitas, es algo que me ha rodeado hasta convertirse en algo que utilizo todos los días. No obstante, hablaré de cómo fue mi desarrollo en YouTube, después de permanecer durante 10 años en la plataforma y contar hacia adelante. En el año 2013, cuando las cosas eran diferentes, a mediados de diciembre nació mi canal titulado The Bot Builder 2. No había publicado ningún video en ese año. Tampoco tenía idea de cómo funcionaban las redes sociales, ya que eran algo nuevo para mí y no tenía otra cuenta en ninguna red social. YouTube funcionaba bien en ese entonces como una plataforma de videos común y corriente. Todos éramos libres de consumir el contenido que queríamos sin tener tantas barreras en el camino que impidiera tanto al creador como al espectador ver algún material que otro. Fue así como descubrí algunos creadores de contenido que me han influenciado y algunos de ellos me han inspirado a crear videos. En el año 2014 publiqué mi primer video. Tenía un nombre particular, pero eso no es lo importante. Lo importante es que se trataba de mi primer video en YouTube. Cabe recalcar que en el mismo año cambié el nombre de mi canal de The Bot Builder 2 a Wargamer Gameplays, Ausuas y Troleos. A mediados de 2014 me he hecho amigo de Luquitas y comenzamos a jugar juntos Minecraft utilizando Skype, cada uno desde su casa, con nuestras computadoras de bajos recursos en ese entonces. Recuerdo que jugábamos en servidores como Cubecraft, Jerry and Harry, entre otros servidores premium famosos en esos tiempos. También en 2015 conocí a Calde y nos hicimos amigos en poco tiempo, a pesar de que no hiciera videos con él. Durante 2016 y 2017 comencé a publicar muchos videos y logré cifras altas de publicaciones durante esos años. Estaba en una época donde era totalmente alegre y motivado, lo que me llevó a publicar muchos videos. Cabe recalcar que durante esa época me registré en Musical.ly antes de que se renombrara a TikTok. En mi perfil aún se pueden leer referencias a Musical.ly. Pueden comprobarlo ustedes mismos si lo desean. YouTube tenía algunos problemas en ese entonces. Uno de ellos era la monetización. Durante 2017 mi canal casi alcanzaba las 10.000 vistas, un requisito necesario para monetizar. Otro problema que noté es que varios creadores solían cambiar los títulos de sus videos por números para censurar algunas palabras. Esto me desconcertaba hasta que descubrí que existía la desmonetización en videos y canales de YouTube. En el año 2018, YouTube lanzó la ley COPPA, cuya finalidad era proteger a los menores en la plataforma. No le veo mucho problema a esto, pero generó un gran impacto en la plataforma, dividiendo ciertos canales para diferentes audiencias. Ese mismo año hubo grandes cambios. Algunos de ellos fueron:
me regalaron una nueva computadora para crear videos. Hice nuevas amistades. Conocí a MGamerUbu, Lula259, Fraidan, entre otros. Y como frutilla del pastel, el nombre y la foto de perfil de mi canal cambiaron. El canal pasó a llamarse WhatGamer, lo que se hizo más fácil de escribir y recordar, ya que era más corto que el nombre anterior. En cuanto a mi avatar, cambié al gato de Scratch a una foto de un Pikachu con unos lentes fumando un verde, mientras sostiene una Mountain Dew, y hay un mando en el centro teniendo un fondo rojizo. Este año generó gran impacto en mí y en mi forma de ser. Con todos los cambios mencionados anteriormente, sin embargo, surgió un problema. Luquitas se fue a otro lugar, lo que nos causó problemas de conectividad cuando intentábamos jugar online. En 2019 no dejaba de pensar en YouTube. Seguía disfrutando de crear contenido, a pesar de que había obstáculos. Sin embargo, fui traicionado por una supuesta organización. Esa organización, entre comillas, supuestamente era un equipo que reclutaba personas, pero parece ser que en realidad estaba siendo usado, por lo que decidí cobrar venganza. También nació el clan Big Bananas. Era un clan en formato de broma y, a día de hoy, es un recuerdo y un proyecto totalmente descontinuado, por lo que el código de creador de Fortnite que teníamos ya no es válido. En el año 2020 pasó lo que tenía que pasar. Una epidemia sembró el terror en la humanidad. Todos estábamos aislados y yo fui gravemente afectado en términos sociales. A veces me sentía solo, ya que estaba aislado de mis amigos, por lo que terminé haciendo amigos en Discord mientras todos estábamos encerrados. Las cosas fueron mejorando con el paso del tiempo en 2021. Pude volver a ver a varios de mis amigos a pesar del famoso distanciamiento social y el uso de mascarilla obligatorio. Fue algo que me hizo feliz y además decidí iniciar algunos proyectos. Después del año 2022 hasta la actualidad, he notado que todo ha cambiado, tanto para bien como para mal. Las redes ya no son como antes y, siendo veteranos, es difícil aceptarlo y seguir adelante, por lo que como consecuencia, se me hace un gran estrés pensar en qué tipo de contenido subir al canal. Este no es el fin de mi carrera, porque hay muchas cosas por hacer. El entretenimiento en vivo, los videojuegos, los memes, entre otros factores. Son cosas que consumo con frecuencia y gracias a ello he podido enfocar mejor mis esfuerzos. No todo se trata de subir videos por tendencias o números. Subir videos es un trabajo que requiere esfuerzo, amor, dedicación y voluntad. Quiero dar un gran reconocimiento, no solo a mí mismo, sino también a los creadores que ustedes admiran, aquellos que les alegran el día y los entretienen. Quiero que cada miniatura que vean, cada título, cada cosa, sea valorada positivamente, porque esto no lo hice solo, lo hice con inspiración y motivación, incluyendo la ayuda de mis propios amigos.